Les va. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas, Hola, buenas tardes. ¿cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Cómo están, chicos? Discúlpenme este pequeño atraso, esta pequeña demora. Les pido perdón. Bueno, ahí se están conectando todavía. Bueno, tenemos 2, 3 minutitos más y ahí ya arrancamos, ¿eh? Quieren sentar. Bueno, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé cuántos más quedaron. Bueno, solamente 2 más se unieron, no muchos más. Listo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas a todos. Perdonen este pequeño atraso en un temita de organización familiar. Así que, bueno, nada, sepan disculparme. Igual, bueno, quédense tranquilos, no nos vamos a extender más de la hora que nos corresponde. Bueno, chicos, a ver, la clase pasada, ¿con quién tuvieron y qué vieron? Estuvimos con la profesora Muchar Ah, con el bien. y vimos, ya le digo, Aceptación y oferta vimos. Aceptación y oferta, bien, ok, ok, está bien. Entonces estamos bien, bueno. Claro, en el cronograma ustedes no habrán visto como formación del contrato que tocaba en esa clase, ¿no?
Y bueno, es que sí, tanto de esa clase como la de hoy, y no, la que viene ya no, son temas que hacen la formación del contrato, que dentro del código está dentro de lo que se titula como formación del consentimiento, sí, como formación del consentimiento. Es un capítulo que está dividido en 5 secciones, digamos. Una de las secciones era aceptación y oferta, que vienen con la doctora Muchar, y hoy... Ah, espera, estoy atento a ver si se conecta alguien, por eso me hace ruido. Y hoy lo que vamos a ver conmigo sería no, va a ser las tratativas contractuales. ¿Mm? Bueno, las tratativas contractuales en el código están reguladas en los artículos 990 a 993. Si tienen el código ahí al lado o en la compu, van a ver que está dentro de que sería la sección cuarta, si no me equivoco. No, tercera, la sección tercera, sí, gracias. Son 4 artículos. Bueno, si bien el código las titula así, en realidad lo más común y frecuente que escuchemos hablar es de tratativas precontractuales o preliminares. ¿Mm? Se lo suele llamar comúnmente así. Y tiene más sentido esta denominación porque justamente estamos hablando en la parte previa del contrato. Todo esto que estamos viendo es la previa al contrato, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de tratativas precontractuales o preliminares, o sea, antes de que se perfeccione el contrato. Bien, bueno, primero les voy a dar un pantallazo general de qué serían estas tratativas antes de entrar a ver artículo por artículo, que como son pocos vamos a ir leyéndolo con ustedes y lo vamos a ir explicando. Bueno, ¿de qué se tratan estas tratativas? Bueno, son como, esto es una definición así en el aire, no es algo que esté en el código, así que para que tomen nota de lo que les parezca y vayan viendo. Son como acuerdos o negociaciones que hacen las partes con miras a qué, a que se concrete el contrato, ¿sí? A que se perfeccione el contrato. ¿Mm? Eh, a ver, son intercambios de opiniones, diálogos, intercambio de información, distintos tipos de cosas que hacen las partes, los futuros contratantes, a los fines de que, a los fines de plasmar todo eso en un contrato. ¿Mm? Eh, Siendo los casos más comunes que conocemos, un contrato de alquiler, bueno, ponerse de acuerdo, por ejemplo, en lo que serían las pautas del contrato, que es lo que nosotros encontramos volcado en las cláusulas, ¿no? Lo que comúnmente escuchamos o leemos como las cláusulas del contrato, ¿no? Entonces, bueno, ponerse de acuerdo en eso y demás. Un detalle de estas tratativas es que no tienen efecto vinculante. Es decir, no son obligatorias para las partes. Es decir, si estamos acordando, bueno, ¿te parece que pactemos el contrato de alquiler por 2 años y medio? Bueno, dale, sí, listo. Y bueno, ahí siguió la conversación. Y después, al momento de hacer el contrato, no, ¿sabes qué? Mejor hagámoslo por 2 años. ¿No? Yo, pero para, si vos me dijiste 2 años y medio. Bueno, pero ahora te digo esto. No, pero vos ya me dijiste. No, a ver, o sea, no tiene fuerza de ley, no es algo obligatorio estas tratativas, estas negociaciones que hacen previo al formar el ¿Qué contrato. serían decisiones unilaterales? No, ni siquiera decisiones, o sea, tómenlo así como, como negociaciones o acuerdos, ¿sí? Ahora vamos a ver en detalle que en algunos casos se plasman por escrito, ahora lo vamos a ver, pero son casos de contratos más complejos, ¿no? Pero son conversaciones previas para ponerse de acuerdo y finalmente plasmar todo eso que acordaron, que venían hablando, en un contrato con todas y cada una de sus cláusulas. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Y bueno, justamente radica en la naturaleza, la esencia misma del contrato, ¿no? Y recuerden que cuando yo les hablaba sobre clasificación de contratos, ¿qué es la raíz de un contrato? Donde hay dos necesidades, o sea,
uno quiere algo que el otro tiene y ese otro quiere lo que yo tengo. ¿Sí? Son obligaciones recíprocas, interdependientes, ¿no? Y bueno, justamente para ponerse de acuerdo en eso que queremos ambos mutuamente, es que tenemos que poner las condiciones, las pautas que se plasman en las cláusulas, concretamente. Bien. Entonces le decía, no son vinculantes, no son obligatorias, pero ojo, hasta ahí nomás. O sea, tiene un límite, tiene un freno a eso, que ahora lo vamos a ver en uno de los artículos. Bueno, bien, vamos con el primero, el 990. Alguien que tenga ganas de compartir y explayar su hermosa voz para leernos el artículo. ¿Empiezo? Muy bien, Carolina, dale. Artículo 990. Libertad de negociación. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Perfecto, listo. Solo vamos de a uno por... Gracias, Carol. Bien, libertad de negociación. ¿Con qué otro principio o premisa se relaciona esta libertad? Que habrán visto en la primera clase donde vieron definición de contrato, que creo que la tuvieron con Angie. Esta libertad de negociación, ¿con qué otra libertad? En materia de contratos, ¿no? ¿Para qué ¿cuál es El la regla? consentimiento, ¿Cómo? el consentimiento, En cierta forma sí, pero no es puntualmente lo que pregunto. ¿En las formas? No tampoco, o sea, está Au- bien, pero no. ¿En la autonomía de las partes? ¿De la Va por voluntad? ahí, sí, va por ahí. O sea, ¿gracias a qué pueden contratar las partes? A la libertad de contratar. Sí, la libertad de contratar, ahí está. O sea, todos los otros que dijeron no está mal, está relacionado, sí, pero bueno, iba a este. A libertad de contratar, que está en el artículo, creo, 958, ¿no? Sí, 958. Fíjense, es el segundo artículo que toca el código luego de dar la definición de contrato. O sea, es el principio máximo, la regla general, la libertad de contratar. Los contratos nacen porque gracias a la libertad de las personas, de las partes de contratar. Bueno, acá lo mismo. En materia, en la previa, digamos, en la precontractualidad, vamos a decirlo, hay libertad de negociar, ¿sí? En esta etapa hay libertad de negociación. Entonces tienen libertad para negociar los que se le cante, las partes, ¿sí? Justamente esto es para que se pongan de acuerdo. Y de ¿Y qué más? Ah, bueno, ¿cuál es el aspecto negativo de esta bueno, de lo que dice acá el artículo? Es que está bien, tienen libertad de las partes para hacer las negociaciones que quieran, pero pueden abandonarlas. Pero ojo, astilla, como diríamos, hasta ahí nomás. No lo pueden abandonar así como se les cante o en cualquier momento de la negociación. Y ahora lo vamos a ver en los dos artículos que siguen. Así que eso es un aspecto negativo porque las partes pueden abandonar esas negociaciones o esas tratativas. Un momento, no sé, vienen acordando, tratando, sigamos con el caso de un ejemplo de alquiler. Vienen hablando dos partes, o sea, por su cuenta, ¿no? Alquilar con dueño directo, ¿no? Sin intermediación de inmobiliaria. Viene hablando sobre el periodo, sobre cuál va a ser el valor del canon locativo, o sea, del alquiler, condiciones, todo, y de golpe porrazo le dice, mira, tuve un problema, me pasó con esto, no sé, un problema de salud, realmente no puedo no puedo pagar el alquiler, te pido disculpas, y bueno, ahí no. Como es, no se puede hacer nada. Ya está. Se abandona la etapa esta precontractual de negociación y bueno, no se firma ningún contrato, no se celebra ningún contrato, ¿sí? Es valedero, puede suceder. Pero bueno, la clave está en que la causa del abandono, como dice acá el artículo del abandono de las tratativas, sea fundada y justificada. ¿Mm? Así que bien. Bueno,
otra cosa, un agregado que les hago yo, que bueno, en este intento de negociación, en esta libertad de negociación, no hay plazos ni Como que la negociación oferta, contraoferta, acuerdos de lugares, o sea, sería todo en esta parte. Claro, ahí está, sí, 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 sí. Ojo, igual la emisión de una oferta, eso sí ya genera, tiene efecto vinculante, ¿sí? La oferta, pero sí, o sea, en principio para empezar a negociar tenés que partir de la base de que le ofreces algo a la otra persona. Bueno, Claro, yo te sobre ofrezco este artículo, o sea, sobre empezar a negociar. Exacto, sí, 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 tal cual, perfecto, bien. Bien, Sonia, ya que estás y hablaste, ¿no querés leer el que sigue, el 991, porfa? Sí, profe. Artículo 991. Deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares y aunque no se hayan formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato. Perfecto. Mira, justo que vos dijiste lo de la oferta. Bueno, acá lo menciona el artículo donde sin haber, ¿cómo pone? A ver. Antes de haber formulado la oferta. Ya no. Y aún cuando no se haya formulado la Y oferta, aun bueno, cuando no se haya formulado la oferta. exacto. Las partes tienen la obligación de actuar con buena fe. Bueno, y acá está el límite, o digamos, la excepción a esto de que que las partes pueden abandonar las tratativas o negociaciones. Bueno, no, no siempre es así. Entonces, si hay alguien, mejor, si una de las partes abandona intempestivamente las negociaciones o frustra las tratativas así justificadamente, bueno, tiene el deber, tiene el deber, no, tiene la obligación de responder por el daño que causa la otra parte, digamos, por la expectativa, ¿no? Claro, por la Que ilusión que frustró. genera esa Por negociación la y no expectativa se lleva a cabo. por la expectativa de la otra parte de que se iba a concretar el contrato. Entonces, bueno, también vieron, yo les dije que no son vinculantes las tratativas, los acuerdos previos a esto y demás, pero la ruptura injustificada de las tratativas acarrea esto, acarrea esta responsabilidad a la parte esta que abandonó así, sin razón o sin explicación alguna. Salvo que, como le dije en el ejemplo que les di antes, haya una causa realmente justificada o valedera para abandonar las negociaciones. Entonces, ¿qué va a decir el artículo? Bueno, que aquella parte que provoca esta ruptura injustificada de las tratativas, bueno, tiene la obligación de resarcir, de indemnizar a la otra parte que se vio afectada por esa ruptura intempestiva de la otra, que bueno, puede ser, a ver, primero, bueno, habría un deber de reparación por la expectativa que tenía de que se genere el contrato, y por otro lado también puede ser también una resarcimiento o indemnización por tal vez que haya generado algunos costos o gastos durante esta parte de acuerdo de negociaciones. O sea, se me ocurre un tipo de costo, que yo, por ejemplo, en un contrato de Elaborar un alquiler. presupuesto de algo que Sí, lleva un exacto. tiempo. Dar un presupuesto, o por ejemplo un contrato de alquiler, no sé, la parte que quiere alquilar, o sea, el que sería el inquilino, le dice, bueno, che, pero vos sos el dueño, ¿no? Sí, sí, obvio, bueno, me traes el título o un informe de dominio que diga que sos el dueño, dale, sí, te lo consigo. Bueno, conseguir un informe de dominio, el registro de propiedad, no sé cuánto está, pero sale, no sé si 5.000, 6.000 pesos, una cosa así. Bueno, todo ese tipo de costos y gastos entrarían dentro de la indemnización esta que le debería la parte que abandonó a la otra, a la que se vio afectada, a la que se vio perjudicada. Pero bueno, así las cosas también, esta parte se vio perjudicada, tiene que probar el daño que le generó, y tiene que acreditarlo. Bien. Y esto se los quise decir al principio y me olvidé. El artículo decía deber de buena fe. Hablaron
¿A quién me puso algo? Sí, bien, el año, ¿quién lo puso? Sofía. Recuerden, chicos, si quieren hacer un comentario o preguntas, háganmelo por micrófono, porque a veces no llego a leer los mensajitos en el chat. Pero sí, hay como los que había puesto, sí, el año del interés negativo. Sí, sí, es eso, Sofía. El deber de buena fe. ¿Lo vieron ya antes en otra clase? Esto de la buena fe. ¿Ya hablaron en una de las clases? Todavía no. No, en la primera, la que cuando habló Angie sobre definición de contrato, ¿eso no vieron el deber de buena fe? Sí, creo que se mencionó, pero Sí, no Creo que recuerdo. bueno, debe haber sido porque es otro de los pilares o los principios de materia de contratos. Al igual que el de libertad de contratar, como les dije antes, bueno, el deber de buena fe. Es las reglas máximas. No digo el corazón, el cerebro, pero sí, es uno de los ejes vertebrales. Creo que está en el 961, si mal no recuerdo. No lo tengo, pero Sí, está en el 961. 961, sí, bien, Buena fe. Los 961. contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Bien, ahí está. Bueno. Obligados. Fíjense cómo en esta parte precontractual se sigue alimentando los principios generales del contrato, ¿no? Libertad de contratar, deber de buena fe, bueno, acá lo mismo. Bien. Bueno, siguiente artículo, el 992. Agustín, ¿lo podrás leer? ¿Puede ser? Gracias. Sí, profe, ¿cuál? El 992, el que le sigue. 992, deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Perfecto, gracias. Bueno, tengo que hacer una aclaración antes de una vez. Había dicho, porque me aparecía acá en la cámara, en la compu, Agustín de Corazón de Jesús Estrovino, y ahí dije, Agustín, pero bueno, me agarraste vos, Agustín, está perfecto, sí. Bueno, después le toca al otro Agustín. Así que bueno, nada, una pavada. No, Ah, perdón, profe, no había no, entendido está mal bien, eso. no, está bien, así que, está bueno así me abriste el micrófono y hablaste un toque. Bueno, gracias, Agustín. Bien. Deber de confidencialidad. A ver, esta obligación va más apuntada en aquellas empresas grandes o en los futuros contratos, pero que son de mayor magnitud, de mayor escala, y también me refiero más a nivel económico, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Las partes tratantes, futuros contratantes, para poder llegar a un acuerdo y perfeccionar un contrato, bueno, tienen que revelarse entre sí secretos comerciales o industriales que atañen al desenvolvimiento o al funcionamiento de la empresa o la sociedad, que sea que esté en las tratativas, cuya divulgación, bueno, puede ocasionarles un perjuicio, ¿sí? A la otra parte que le divulga su información esta. ¿Y qué tiene que ser resarcido? ¿Mm? Así que esto no lo vamos a encontrar en un caso tal vez como un contrato de alquiler o de una compraventa de un auto, sino, bueno, en contratos de mayor magnitud, como les dije antes. ¿Qué es esta información que puede que haya miedo de que sea divulgada y que pueda perjudicarle perjuicios a esa parte cuya información fue divulgada? Bueno, son informaciones relativas al proceso industrial, diseño de negocio, todas cosas que atañen a la empresa en sí. Se me vino a la cabeza como ejemplo, no sé, por ejemplo. Yo, un emprendedor, agarro y digo, bueno, quiero hacer un negocio, pero para no romperme la cabeza y no matarme, voy a hacer una franquicia. Alquilo un local y pongo una franquicia de, bueno, no sé, para no caer en la típica de McDonald's,
no sé, empanadas a mi gusto, ¿sí? Bueno, yo tengo por acá mucho, no sé, por donde ustedes de Estancia San Francisco, en esas fiambrerías, bueno. Entonces me contacto con el dueño, quien administra la franquicia de San Francisco, y le pregunto cómo hacen, cómo ponen las cosas, qué marca usa y demás, ta, ta, ta. Y de repente golpe de porrazo y bueno, no, mira, al final tengo un problema económico, no puedo llevarlo a cabo. Y bueno, cuestión que a los 2 meses yo agarré y me puse mi fiambrería con mi nombre, con mi marca, con mi todo, copiando cosas de las que me proporcionó el dueño, el gerente, lo que sea de San Francisco, al momento de las negociaciones previas. Bueno, justamente este artículo, esta parte, apunta a para que no pase eso, esto que le acabo de escribir en este ejemplo. Entonces, ¿qué prevé el artículo? Que bueno, puede pasar que en las negociaciones, en las tratativas, haya un intercambio entre sí de información confidencial que hace a la empresa o al negocio. Bueno, ¿cuál es el deber, cuál es la obligación? No divulgarlas, no revelarlas, ni usarlas en interés propio si el contrato no se perfeccionó. ¿Mm? Caso contrario, si llega a pasar, bueno, un detalle que les quería dar. En esta instancia de negociación de acuerdos, la parte que proporciona una información, bueno, está obligada a decir, bueno, esta es información confidencial, para que la otra tenga en cuenta y sepa, bueno, esto no puedo divulgarlo, esto no puedo usarlo, ¿sí? Tiene que aclarar, ¿sí? Cuál es la información confidencial. Aquella que dio información y no lo aclaró, y bueno, pero la premisa es que se diga en forma expresa o que las partes establezcan cuál información es superflua, secundaria o cuál es confidencial, ¿sí? Justamente para que después, si llega a divulgarse, bueno, eso se reclame una indemnización, que es lo que prevé el artículo. Entonces le decía, bueno, está esta obligación de las partes de no revelar esa información confidencial, y en caso que pase, bueno, está estos dos tipos de indemnización o de resarcimiento, ¿no? Que, ¿cómo es? Que una, bueno, a ver, ¿cómo es el artículo? Primero, de indemnizar a la otra parte por haber divulgado esa información cuando no debe hacerlo. Y segundo, si al haber usado esa información obtuvo un enriquecimiento propio, bueno, tiene que indemnizar a la otra parte en base, en proporción a ese enriquecimiento que obtuvo de haber usado esa información confidencial. ¿Me siguieron ahí? ¿Se entendió? Por ejemplo, cuando se robó la receta del alfajor Habana o esas cosas. Mira, sí, sí, sí. Igual no creo, igual que en una instancia de negociaciones de un contrato, tal vez Habana te quiera dar la receta o el truco o el truco. O sí, o la forma de preparar los alfajores. Pero sí puede ser, bueno, como les decía yo, no sé, esto O sea, utilizar eslogan, colores similares para atraer los clientes, esa clientela tendría que darle una indemnización por esas ganancias. Y después eso, bueno, va a ser materia de juicio, un proceso, sí, sí, proceso judicial, donde va a haber que, bueno, cuando se haga el reclamo a la parte que divulgó esa información y la usó en su propio beneficio, bueno, va a tener que probar la parte perjudicada, bueno, que cuántas ganancias obtuvo usando su información confidencial, y en base a eso es lo que se va a determinar la indemnización que le corresponda a esa parte damnificada. Es difícil probarlo, hay que, ¿no? Están las herramientas, los medios, las pruebas, todo, pero bueno, el artículo es claro que dice, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento, ¿sí? De lo que se haya enriquecido usando la información confidencial que la otra parte le brindó. Pero bueno, vuelvo a repetir, estos son casos, como es, no de gente normal, común como cada uno de nosotros, sino entre grandes empresas o de mayor magnitud económica y eso. ¿Mm? Bien, y el último artículo, bueno, ya te había hecho a vos, Agustín Estrovina. A ver si lo puedes leer, porfa.
Carta de intención. Los instrumentos mediante los cuales una parte o todas de ellas expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos. Bien. Bueno, esta carta de intención se aplica también, parecido al artículo anterior, cuando son procesos de negociaciones grandes, ¿no? De empresas grandes, donde las tratativas son llevadas a cabo por equipos de negociadores, que puedan tener una empresa, una sociedad o lo que fuere. Y en el tumulto de cosas que se intercambian o que se acuerdan y demás, y eso, para no perder el registro de lo que hay, deciden plasmarlo por escrito en un documento. Un documento de una minuta que se le da el nombre de carta de intención. ¿A qué fines hacen esto? Bueno, para que no quede en el aire y no que sea difuso lo que ya venían hablando, ¿sí? Porque lo que una negociación entre un inquilino y un locador puede llevar, no sé, 4 o 5 días, tal vez para otra empresa puede llevar 2 o 3 meses. Entonces, justamente para que no se pierda todo lo que ya habían hablado y acordado, se habían puesto de acuerdo, lo plasman en un documento, ¿sí? En una carta de intención. O sea, a los fines de que de lograr el avance, miras a perfeccionar el contrato y, bueno, y que se celebre el contrato definitivo. Bien, tienen tiene varios fines, digamos, estas cartas de intención, que, bueno, puede ser primero los fines probatorios, para decir, che, bueno, cuando están por llegar a la parte del acuerdo, de firmar, de celebrar el contrato, perfeccionar, decir, che, bueno, acordate que habíamos quedado en esto y esto está acá, en este documento, en esta carta de intención, como le llama el código. Y también sirve a los fines de identificar los objetivos que quieren ambas partes, para perfeccionar el contrato, y quiénes son las partes y los representantes y demás. Pero bueno, a grandes rasgos se aplican este tipo de casos, como le digo yo, como les explico, y, se busca con estos fines, justamente para que no quede en el aire o no se pierda todo lo que se venía hablando y negociando en la previa, para así buscar el objetivo final, el fin último de esto, que es llevar al contrato definitivo. Y bueno, en este tipo de cartas en estas cartas de intención, o sea, en estos documentos o minutas también se pueden encontrar, que se llama, bueno, se pautan deberes y obligaciones que son básicamente las que vimos, la del deber de confidencialidad, de lealtad, bueno, todo relacionado con el deber de buena fe. Siempre hay eso. Y otro detalle es que, que es no menor, que en esta cuestión de estas cartas de intención rige el principio de la libertad de formas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pueden ponerlo o plasmarlo de la manera que se les ocurra, ¿sí? Por escrito, bueno, no hay mucho más que por escrito, ¿no? Pero puede ser un documento digital, bueno, rige la libertad de formas para poder plasmar todas estos acuerdos o negociaciones que ya hicieron previos a perfeccionar ese contrato. Bueno, se puede perfeccionar, se puede plasmar de la manera que ellos pacten y entiendan necesario. Y lo último que dice el artículo, que bueno, tienen fuerza obligatoria estas cartas de intención o estas minutas o documentos si cumplen con los requisitos de la oferta. O sea, si se asimila ya una oferta en concreto, bueno, ahí sí. Bueno, es lo que le dije hace un ratito. O sea, después no pueden desentenderse cuando ya están por elaborar el contrato con las cláusulas, todo, y decirles, che, no, pero mira que vos pusiste acá esto. Pero ahora yo no puedo. Bueno, no, ya está. Ya lo pusimos en este documento y está. O sea, tiene fuerza vinculante, es obligatorio estas cartas de intención. Así que bueno.
Bueno, estos son las tratativas preliminares, un contrato, ¿sí? Después lo que le va a seguir, pero no lo vamos a ver, pero se los digo a modo ilustrativo, van a venir los contratos, lo que sigue en el código, que sería la sección cuarta, habla de los contratos preliminares. Claro, después de esta etapa de negociación de acuerdo, algunos lo que se animan a hacer es un contrato preliminar, o sea, un esbozo de lo que sería el contrato definitivo, ¿sí? Es la instancia previa al contrato último, al contrato definitivo. ¿M? Que bueno, tiene sus regulaciones, sus deberes, sus obligaciones, porque ya el hacerlo implica una obligación y una promesa de que te comprometes a firmar el contrato sobre el que viene negociando. ¿M? Pero bueno, no viene el caso, pero simplemente decirles eso. Que, o sea, las instancias serían tratativas preliminares, contrato preliminar y contrato definitivo, sí, o último. Así que bueno. Bueno, chicos, este era el contenido de la clase de hoy. Era cortito, pero bueno, quería tratar de explayarme y de explicárselo lo más puntilloso que pude. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profe, sí, buenas tardes. Quiero saber qué tan equivocada estoy mientras hablabas. Si Sí. entras, por ejemplo, en una licitación, ¿sí? Tenés un pliego, ¿esos serían como esto? O sea, sería debatir los términos ahí, porque uno en realidad como que se apega a lo que la otra parte le pide para armar el pliego antes del contrato. Me hiciste acordar y me diste el pie. Gracias, María Laura, gracias. Sos un genio. Bien. Lo pensé ayer a la noche, esto cuando estaba preparando la clase, y dije, "Uy, me voy a anotar para hacérselo", y me olvidé de anotarlo, y bueno, no se los dije. Muchas veces no tenemos esta posibilidad de negociación o de tratativas. ¿Por qué? Porque generalmente ya hay algunos contratos que ya vienen con lo que conocen o habrán escuchado hablar, las cláusulas predispuestas. Es decir, ya está armado el contrato, ya está hecho, y a vos no te queda otra que aceptarlas. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, cuando compras, no, cuando haces un contrato, cuando sacas un crédito hipotecario, ¿sí? Hay formas de firmas un contrato de hipoteca. Y ya el banco ya te da todo armadito y preparado, te pone las 20, 25 cláusulas y no te da opción. No, che, pero mira, esto no me parece, podemos cambiarlo. No. ¿Vos lo aceptás o lo aceptás? Lo mismo un contrato de prenda, o sea, cuando sacás un préstamo en una financiera para comprar un auto y lo mismo. Cuando querés alquilar una casa, un departamento a través de una inmobiliaria y la inmobiliaria ya te da el contrato y dice, bueno, acá este es el contrato para que firmamos o no. Entonces ahí no hay posibilidad de negociaciones preliminares o precontractuales como prevé el código. Por eso, bueno, yendo puntualmente a lo que vos decís, Laura, sí, bueno, no siempre tenés esta posibilidad de negociación o de acuerdos previos porque ya te lo dan servido, digamos, y vos no tenés opción otro día para hacer un planteo, alguna modificación, algún cambio o nada, porque, bueno, es así. Son los famosos contratos de adhesión, que se los llama así, donde las cláusulas ya están predispuestas de antemano y, bueno, y ya, y listo. Bueno, no sé si te respondí a la duda, a la Sí, inquietud sí, que tenía. más o menos, porque quería saber si la parte como En la, de una en la presentación de un licitación, pliego sería como. y ahí no sé bien cómo opera una licitación, pero bueno, y yo creo que te tenés que atender a las condiciones que te impone el organismo, la autoridad que está licitando, y bueno, y ellos elegirán al que más le guste, y chao, no tenés mucho margen de negociación o de acuerdo. ¿Vos No, por obvio. qué lo pensaste? Ah, No, sí, sí, yo trabajo de estas cuestiones, digamos, y de ah, hecho, y cuando hablabas de la confidencialidad, yo me ah, acordaba de cuando uno, por ejemplo, licita y pone un precio, eso claro. las partes que recibe debería tratarlo con confidencialidad por más que, Sí, ¿sí? tal Porque cual. sería competencia desleal, bueno, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. tal cual, tal cual.
Claro, tal cual, Pero, porque si no después le ¿qué haces? dicen, che, mira que María Laura me ofreció 35 millones, poneme 33 millones, así te licito a vos. Sí, Obvio, obvio, claro, sí. eso. Sí, sí, ahí Está bien. debería recibir el deber de Por de ahí lo que yo confidencialidad. creo en este caso, en este ejemplo, Mm, sería cuando es la licitación y hay algunos acuerdos previos. Se me ocurre una cooperadora escolar, que hay una licitación, por ejemplo, para un kiosco, y dice, bueno, aparte de lo que se oferta para el alquiler del kiosco escolar de una escuela, tienen que llevar, no sé, lavandinas, tienen que llevar, no se acuerda, bueno, no llevo lavandina, pero te llevo remas de hojas. Hay un acuerdo verbal sin saber quién va a ser el que gane la licitación, pero hay un acuerdo previo, no sé, llevan artículos de limpieza, viandas para los chicos o lo que fuere, el que uno de los oferentes de la licitación. Ahí sí sería un acuerdo preliminar, porque están acordando qué van a entregar en caso de que se gane esa licitación. Después sí, el que claro, oferta más dinero, se abre el pliego y gana y tiene que cumplir con eso que se pactó preliminarmente. bien, bien. Sí, sí, sí. eh, Está bien el ejemplo que diste, Sonia, ¿no? Sí, Sonia. Así que bueno. Bueno, bueno, una duda, consulta más. Muy buenos los aportes, chicas. Gracias. No, profe, gracias por mi Sí. parte, no está. No, por favor. Pensé que había hablado algún chico o no. No, me pareció. No, son mis hijos, me parece, que llegaron hace un rato. Tal vez. Bueno, chicos, me despido. En esta tarde otoñal que vino con todo esta semana el frío. Así que, bueno, que tengan buen fin de y nos vemos dentro de 2 jueves, si Dios quiere. Buen Chao. fin de para Ah, todos. Chao, acuérdense, profe, Gracias, buen fin pongan el de. presente en el chat, perdón. Acuérdense poner el presente en el chat, me olvidé. Chao, gracias.